El libro del Deuteronomio comienza con una voz que mira hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Es la voz de Moisés, el anciano líder que ha guiado a Israel por 40 años en el desierto. El pueblo está acampado frente al río Jordán, a las puertas de la tierra prometida. Y antes de cruzar, Moisés les habla por última vez. No es un discurso político ni una lista de órdenes. Es el testimonio de un corazón que ha visto la fidelidad de Dios y quiere grabarla en la memoria del pueblo. Recuerden, dice una y otra vez. El Deuteronomio es, ante todo, un llamado a la memoria. Moisés repasa el camino, como Dios los sacó de Egipto, como los sostuvo con maná, como los guió con fuego y nube, como los perdonó una y otra vez. Cada palabra suya tiene el peso de quien ha vivido lo que cuenta. Les recuerda que la promesa de Dios nunca falló, pero la fe del pueblo sí vaciló muchas veces. Ustedes no quisieron subir cuando el Señor los llamó a tomar la tierra, dice Moisés. Tuvieron miedo, desconfiaron. Y por eso el camino, que podía haber durado días, se convirtió en un viaje de 40 años. Sin embargo, Dios nunca los abandonó. Su presencia los acompañó día y noche. Sus sandalias no se gastaron, ni su ropa se rompió. Aún en el desierto, donde no había nada, Él fue todo. Moisés les dice que el desierto fue una escuela. Allí aprendieron que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El sufrimiento y la escasez fueron el aula donde la fe se hizo real. Les recuerda las victorias que Dios les dio, los enemigos que vencieron, las tierras conquistadas. Pero también les advierte, cuando entren en la tierra y tengan abundancia, no olviden quién los sacó de la esclavitud. El peligro del desierto era el hambre. El peligro de la tierra prometida sería el olvido. Por eso Moisés repite, recuerda, Israel. Recuerda que fuiste esclavo. Recuerda que fue el Señor quien te liberó. Recuerda que todo lo que tienes viene de su mano. El Deuteronomio no solo mira hacia atrás, sino también hacia adentro. Moisés sabe que las batallas más grandes no se libran contra enemigos externos, sino dentro del corazón. Por eso dice, circunciden su corazón y no endurezcan su cerviz. Es una invitación a la conversión interior, a una obediencia que nace del amor, no del miedo. En medio de su discurso, Moisés pronuncia las palabras más conocidas de toda la ley. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras se convertirían en el centro de la fe del pueblo. El Shema Israel no es solo una oración, es una forma de vida. Moisés no habla de un Dios lejano, sino de un Dios que camina con ellos, que los escucha, que los corrige como un padre corrige a su hijo. Les dice, el Señor eligió amarlos, no porque fueran los más numerosos, sino porque los amó y quiso ser fiel a la promesa hecha a sus padres. El amor de Dios no tiene lógica humana, nace de su fidelidad, no de nuestro mérito. Moisés insiste, no digan en su corazón, por mi justicia he recibido esta tierra. No es por su justicia, sino por la maldad de las naciones y por la promesa que Dios hizo a Abraham. Es una advertencia contra el orgullo espiritual. Porque la fe se pervierte cuando olvida la gracia y se cree autosuficiente. El anciano líder les recuerda también el episodio del becerro de oro. Como, al pie del Sinaí, el pueblo rompió la alianza recién hecha, adorando un ídolo de metal. Les dice, yo subí al monte, ayuné 40 días, y el Señor me escuchó. No los destruyó. Incluso en su pecado, Dios fue paciente. La historia del pueblo es una historia de errores humanos y de misericordia divina. Moisés no oculta sus fallos ni los de ellos. Pero no los menciona para avergonzar, sino para enseñar. El pasado no se recuerda para vivir en culpa, sino para no repetirlo. Cada memoria debe ser una semilla de sabiduría. En sus palabras hay ternura y firmeza. Dice, conocerás en tu corazón que el Señor te corrige como un padre corrige a su hijo. No habla de un Dios severo, sino de un padre que educa, que forma, que ama demasiado como para dejarte igual. Luego les promete que si obedecen, vivirán en una tierra donde fluirá leche y miel, donde habrá paz y prosperidad. Pero les advierte, si se olvidan del Señor y siguen a otros dioses, perecerán. Porque la verdadera vida no depende del territorio, sino de la relación con Dios.
El Deuteronomio nos enseña que recordar no es mirar al pasado con nostalgia, sino con gratitud. Recordar es reconocer la mano de Dios en cada paso, incluso en los días difíciles. Es comprender que la fidelidad de ayer es la base de la esperanza de hoy. En su discurso, Moisés también habla del corazón humano. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, las escribirás en los postes de tu casa, las atarás a tu mano y estarán entre tus ojos. Es una forma poética de decir, que la fe te acompañe en todo momento, en todo lugar, en todo gesto. El mensaje es claro. No basta con conocer a Dios, hay que vivir recordándolo. No basta con creer en Él, hay que amarle con todo el ser. Porque solo quien recuerda con el corazón puede caminar con fidelidad. Y así, Moisés, al borde de la tierra que no cruzará, enseña la lección más grande de su vida. Que la fe verdadera no se mide por lo que se ve, sino por lo que se guarda dentro. El recuerdo de Dios es lo que mantiene viva la esperanza, incluso en medio del desierto. El primer gran discurso del Deuteronomio termina con una invitación que sigue viva hasta hoy. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, obedeciendo su voz y uniéndote a Él. Porque recordar no es quedarse atrás. Es mirar atrás para caminar mejor hacia adelante. Es mantener viva la memoria del amor que nunca falla. Para que cada paso del camino sea también una respuesta agradecida al Dios que sigue guiando. La alianza renovada. Después de recordar el pasado y las promesas, Moisés continúa su discurso con el corazón encendido. El pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida, pero antes, debe renovar su compromiso con Dios. El Deuteronomio se convierte aquí en un llamado a vivir la fe en lo cotidiano, en cada decisión, en cada relación, en cada acto de justicia. Moisés dice, estos son los preceptos y las normas que el Señor su Dios les ordena observar. No son solo reglas, son caminos de vida. Porque cada mandamiento que Dios da busca proteger la dignidad humana, mantener la armonía y preservar el amor. El Señor les dice que, al entrar en la tierra, deben destruir los ídolos de las naciones vecinas y establecer un solo lugar de adoración. El pueblo debía aprender a no mezclar su fe con las costumbres de otros pueblos, para no olvidar al Dios que los liberó. La verdadera adoración no se mide por la forma, sino por la fidelidad. Dios no busca templos lujosos, sino corazones sinceros. Les dice, no hagan lo que hacen los demás, cada uno como le parece, sino hagan lo que el Señor ha mandado. El llamado es claro, no conformarse al mundo, sino vivir según la voluntad divina. En estas leyes se repite una verdad que atraviesa toda la Escritura. Que la fe no es un conjunto de rituales, sino un estilo de vida que refleja amor, justicia y compasión. Moisés habla de cuidar al pobre, al huérfano y a la viuda. Dice, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano necesitado. La fidelidad a Dios se expresa en cómo se trata al otro. La adoración no termina en el altar, continúa en el modo en que se comparte el pan. También enseña sobre el diezmo y la generosidad. Cada año, el pueblo debía separar una parte de su cosecha para alegrarse ante el Señor y compartir con quienes no tenían nada. Dios no quiere ofrendas que nacen de la obligación, sino de la alegría. Porque el corazón agradecido se convierte en fuente de bendición. El Deuteronomio también ordena liberar a los esclavos después de 7 años y tratarlos con dignidad. Dice, cuando lo dejes ir libre, no lo enviarás con las manos vacías. Esa ley, tan humana, muestra el corazón compasivo de Dios, el que libera, enseña a liberar. Aparecen también normas sobre los jueces, los reyes, los sacerdotes y los profetas. Cada uno debía servir con humildad, sin aprovecharse del poder. El rey, en especial, debía copiar la ley de Dios y leerla todos los días, para recordar que incluso el más grande está bajo la autoridad divina. El Señor también promete enviar profetas que hablarán en su nombre, y advierte al pueblo que no siga adivinos ni hechiceros. El verdadero profeta no busca fama ni temor, sino fidelidad a la palabra del Señor. Moisés recuerda que todo lo que Dios pide nace del amor. Dice, el Señor tu Dios te ha elegido para ser su pueblo. Por eso, guarda sus mandamientos y vive. La obediencia no es esclavitud, es el modo de permanecer en la libertad que Dios dio. El Deuteronomio también incluye las leyes sobre la vida diaria.
sobre la justicia en el comercio, la honestidad en los negocios, la pureza en las relaciones, la compasión con los extranjeros y el respeto a los padres. Cada norma enseña que la santidad no se limita al templo, sino que abarca la vida entera. Entre las leyes más bellas, se encuentra la del amor al extranjero. Recuerda que fuiste extranjero en Egipto. Dios les recuerda su historia para que nunca olviden la empatía. Quien ha sido rescatado debe convertirse en refugio para otros. Moisés también enseña a bendecir las primicias, los primeros frutos de la tierra. Cada familia debía traer una cesta con sus mejores productos y decir ante Dios: mi padre fue un arameo errante, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Era un gesto de gratitud, una forma de reconocer que todo viene de Dios. Este pasaje es profundamente espiritual, porque el agradecimiento es la memoria viva del corazón. Recordar los dones recibidos mantiene viva la fe. La ingratitud, en cambio, apaga la luz interior. Moisés también les advierte que las bendiciones y las maldiciones están delante de ellos. No como castigo, sino como consecuencia natural de sus decisiones. Si escuchan la voz del Señor, tendrán vida, abundancia y paz. Si la rechazan, encontrarán vacío, injusticia y desolación. El mensaje no es de miedo, sino de responsabilidad. Cada elección deja una huella. El bien trae vida, el egoísmo trae ruina. Dios no impone el camino, lo propone, y respeta la libertad del hombre. El Deuteronomio nos enseña que la verdadera fe no se reduce a decir creo en Dios, sino a vivir de manera que esa fe transforme la realidad. Ser creyente no es repetir palabras, es encarnar la misericordia. Moisés no ofrece una religión de normas frías, sino una alianza de amor. Una alianza que invita a ver a Dios en cada aspecto de la existencia, en el trabajo, en la familia, en la justicia, en la celebración, en el perdón. En el fondo, toda esta parte del libro responde a una sola pregunta: ¿cómo se vive una vida bendecida? Y la respuesta es simple: viviendo en gratitud, actuando con justicia, amando con fidelidad. El corazón del Deuteronomio no está en el deber, sino en la elección. Dios pone delante del pueblo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y les dice: elige la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, obedeciendo su voz y uniéndote a Él. Esa es la esencia de la fe: elegir cada día la vida, elegir el bien, elegir amar. Moisés no quiere que el pueblo viva de costumbre, sino de conciencia. Que cada mandamiento se convierta en una oportunidad de amar, no en una carga. Porque la ley, cuando se vive con amor, deja de ser obligación y se vuelve libertad. El Deuteronomio no habla solo al Israel antiguo. Habla a toda persona que busca vivir con sentido, que quiere encontrar a Dios en lo cotidiano. Nos recuerda que cada decisión puede ser un acto de fe, y que la verdadera adoración sucede cuando lo que creemos se convierte en lo que hacemos. El adiós de Moisés. El discurso de Moisés llega a su final. El pueblo está a punto de cruzar el río Jordán, y él sabe que no irá con ellos. Por eso, sus últimas palabras no son de tristeza, sino de esperanza. El anciano líder, que había hablado con Dios cara a cara, se convierte en un padre que bendice a sus hijos antes de partir. Moisés comienza recordando la importancia del pacto. Dice: hoy has hecho al Señor tu Dios tu dueño, y Él te ha hecho su pueblo. No es una relación de dominio, sino de alianza. Dios no obliga, se compromete. Y el pueblo no promete por miedo, sino por amor. Luego ordena que, cuando crucen el Jordán, levanten piedras grandes, las recubran de cal y graben en ellas todas las palabras de la ley. Porque la memoria de Dios debía quedar escrita no solo en el corazón, sino también en la tierra que iban a habitar. Moisés manda dividir al pueblo entre dos montes, el monte Ebal y el monte Garizim. Desde uno se proclamarán las bendiciones, desde el otro, las maldiciones. Era una forma simbólica de mostrar que la vida siempre ofrece dos caminos: la fidelidad que da fruto, y el egoísmo que destruye. Entonces Moisés pronuncia palabras que resuenan con fuerza. Bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y de tu tierra. El Señor abrirá para ti su tesoro del cielo. Pero también advierte: si no escuchas la voz del Señor, vendrán sobre ti la confusión y la pérdida.
no como castigo divino, sino como consecuencia natural del olvido. Después, Moisés pronuncia un llamado solemne. Recuerda los días de antaño, considera los años de generación en generación. Invita a mirar la historia para comprender que Dios ha sido fiel siempre, incluso cuando su pueblo no lo fue. Dice, Él te encontró en un desierto y te rodeó de cuidado como a la niña de sus ojos. Esa imagen lo resume todo, Dios como un padre que protege, que alimenta, que enseña a volar sin soltar del todo. A continuación, Moisés entona un canto, conocido como el Cántico de Moisés. Es un poema profundo, una meditación sobre la fidelidad de Dios y la fragilidad humana. Dice, escuchen, cielos, y hablaré, oiga la tierra las palabras de mi boca. Mi doctrina se derrama como la lluvia, mi palabra desciende como el rocío. Cada verso es una súplica para que el pueblo no olvide quién es su Dios. La roca, sus obras son perfectas, todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin injusticia, recto y justo es Él. En el canto, Moisés también recuerda cómo el pueblo, una y otra vez, se apartó de la fuente viva para seguir ídolos vacíos. Pero incluso en sus infidelidades, el amor de Dios permaneció firme. Él los castigó, sí, pero no para destruirlos, sino para traerlos de nuevo a casa. Después del canto, Moisés bendice a cada tribu de Israel, una por una. Sus palabras son como las de un padre que conoce el corazón de sus hijos. A Judá le desea fuerza, a Leví, fidelidad, a José, abundancia, a Benjamín, paz. Cada bendición es distinta, pero todas nacen del mismo amor. Finalmente, Dios le dice a Moisés, sube al monte Nebo, desde donde podrás ver la tierra que daré a los hijos de Israel. El anciano sube solo. Desde la cumbre, contempla el horizonte, los valles, los ríos, las colinas que sus pies no tocarán. Pero su mirada está llena de paz. No ve frustración, ve cumplimiento. Porque su misión no era entrar, sino llevar al pueblo hasta la frontera de la promesa. Allí, en silencio, Moisés muere. No hay grandes palabras ni testigos. Dice la Escritura que Dios mismo lo enterró en un valle de Moab, y nadie supo dónde. Una despedida entre el Creador y su amigo. Una historia que termina no en derrota, sino en plenitud. Moisés tenía 120 años, pero sus ojos no se habían apagado, ni su vigor disminuido. El texto lo dice como símbolo, el espíritu que lo movía seguía encendido. Josué, su discípulo, recibe el espíritu de sabiduría, y el pueblo lo sigue. La historia continúa, pero con otro guía. El libro cierra con una frase conmovedora. Desde entonces no ha surgido en Israel un profeta como Moisés, con quien el Señor tratara cara a cara. No era solo un líder, era un amigo de Dios. Y su vida entera fue un testimonio de esa amistad. El Deuteronomio no termina con tristeza, sino con esperanza. El pueblo está listo para entrar en la tierra prometida, y Moisés, desde la eternidad, confía en que seguirán caminando con Dios. El mensaje final del libro es claro. La vida con Dios es una historia de fidelidad que se renueva en cada generación. El amor divino no termina con un hombre, ni con una época. Sigue llamando, sigue guiando, sigue prometiendo. Y en esa promesa, también nosotros encontramos consuelo. Porque, como Israel, seguimos caminando por nuestros propios desiertos. Y, como Moisés, seguimos mirando la tierra prometida desde lejos. Pero lo importante no es llegar, sino caminar con Él. El Deuteronomio nos recuerda que la fe no se hereda, se elige. Que cada día podemos renovar nuestra alianza con Dios. Y que la verdadera tierra prometida no es un lugar, sino una relación viva con aquel que nunca deja de amar. Así termina el último libro de Moisés, con una despedida que no es final. Con una promesa que trasciende el tiempo. Y con una voz que sigue repitiendo a lo largo de los siglos. Escoge la vida, para que vivas tú y tu descendencia.